importante que tenemos que entender y es que el, el, el Espíritu Santo no viene simplemente por una emoción para nosotros. No viene simplemente para que usted lo sienta y se goce. El Espíritu Santo tiene un propósito para cada cosa que hace, ¿verdad? Que el Señor así lo demanda o lo envía. Y es darnos poder y darnos autoridad para que nosotros podamos proclamar el Evangelio de Cristo, podamos llevar esa palabra. Y eso fue lo que ocurrió en ese aposento alto. La gente siempre simplemente se embeleza, vamos a decirlo de esta forma, en ese momento glorioso de la unción y del fuego y de las llamas y de las lenguas, pero esas lenguas no eran lenguas espirituales angelicales, esas lenguas eran lenguas idiomas, para que todos aquellos que estaban allá afuera en aquel momento que era necesario, recibieran la palabra de Dios. Y Pedro habló la palabra de Dios y ellos hablaban en los idiomas de ellos y ellos recibieron y escucharon el mensaje de Dios y se convirtieron al Evangelio. Esa fue la causa de ese Pentecostés glorioso, ¿verdad? Cuando la gente dice, no, porque tiene que ocurrir un avivamiento, no es un avivamiento de fuego y de poder, como dice la canción, de simplemente hablar en lengua. El avivamiento significa que corazones vengan humillados a la presencia del Señor. Aleluya. Que sean contristados y que vuelvan a Cristo, que vuelvan a Dios, que vuelvan al principio. Esa es la razón de ese Espíritu Santo, de ese mover y de ese fuego del Espíritu. No es un simple mover para correr y para hablar lenguas y ya. Es algo poderoso, iglesia, que tenemos que entender que el Señor va a usar para su gloria, para glorificarse a Él, no para nosotros, es para glorificarse a Él. Y habiendo entendido esto, ¿verdad? Este, yo escribí aquí, ¿verdad? Así una pregunta. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? Comprendemos cómo lo podemos hacer. Algunos de nosotros podemos a lo mejor tener una idea, ¿verdad? Y hasta que Cristo venga va a seguir esto fortaleciéndonos y seguiremos aprendiendo cada día más. Porque no es que yo tengo aquí la verdad absoluta y que esto es todo lo que usted va a necesitar en toda su vida como cristiano. Esto es parte de lo que usted va a necesitar y que debe reforzar en su vida espiritual para que usted pueda continuar caminando en el Espíritu, ¿verdad? Con el Señor. Y dice, nosotros comprendemos, pues puede ser que sí que tengamos una leve idea. Yo escribí aquí unos puntitos, dice, comprendemos qué es andar en el Espíritu. Significa vivir en constante conexión y obediencia al Espíritu Santo. O sea, para nosotros poder andar en el Espíritu, usted y yo tenemos que vivir en obediencia y conectado al Espíritu Santo, permitiendo que su guía influya en los pensamientos, palabras y acciones diarias. ¿Verdad? Esto no es solamente cuando yo voy al templo, esto no es solamente cuando yo estoy aquí con las hermanas reunidas el sábado, esto no es solamente cuando yo estoy en un culto, esto es diariamente en nuestras acciones, en nuestras palabras, en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y en nuestros pensamientos, lo cual se manifiesta en un carácter. Esto nos va a llevar a un carácter que demuestre los frutos, el fruto del Espíritu. O sea, esa convivencia diaria y esa llenura del espíritu, lo que va a resaltar y va a resultar y va a dar en nosotros son los frutos. Es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Yo digo los frutos, pero es un fruto, el del Espíritu. Y ese es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son las cosas que se van a ver en nosotros. Porque como estamos estudiando en la iglesia, lo que le decía, es interesante que nosotros pensamos y decimos, Señor, yo quiero ser llena del Espíritu, yo quiero manifestar los frutos, pero los frutos no son para nosotros. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en eso. El fruto del Espíritu no es para mí. Nosotros los vamos a tener, pero no es para mí. Es para darle a otro. Porque el amor yo no me lo doy a mí misma. El amor yo se lo doy a mi hermano. El gozo puede ser que yo lo sienta, pero el gozo lo va a ver otra persona a través de mí. ¿Verdad? La paz la voy a sentir yo, pero en realidad se va a reflejar en mi vida hacia otras personas en los momentos difíciles. La paciencia no es para mí, la paciencia es para yo tenerla con otras personas. La benignidad
tampoco es para mí, es para manifestarla con otros. La bondad yo no la manifiesto en mí, yo la manifiesto en mi prójimo. La fe la siento yo, pero en realidad la fe es un fruto de convicción, de que yo creo en algo que no veo, ¿verdad? La mansedumbre también es algo que se va a manifestar en los demás, porque yo voy a actuar con mansedumbre al prójimo y la templanza por igual. O sea, cada uno de esos, de esa manifestación del fruto del Espíritu no es meramente para mí, se va a dar para otras personas, ¿verdad? Es una decisión activa. O sea, el andar en el Espíritu es una decisión activa de someter la propia voluntad a la dirección divina, enfocándose en las cosas espirituales en lugar de los deseos de la carne, ¿verdad? Se oye bien fácil, se oye bien sencillo. Ay, sí, enfocarnos en las cosas del espíritu y no no darle lugar a la carne, pero nosotros vivimos en una carne, nosotros vivimos en un estuche que está putrefacto, en un cuerpo que está caído, que, ¿verdad? Que yo le decía a mi esposo, qué difícil es, ¿verdad? A veces el someter esta carne, el morir a uno, yo tengo 50 años, hermano, hermanas, yo verdaderamente digo, ¿cómo yo puedo hacer con estos tantos años en una mala costumbre, en una forma de vivir incorrecta? Me da yo ganas de llorar cuando lo digo, porque es fuerte, ¿verdad? Pablo lo dice, que hacemos lo que, o sea, la lucha entre la carne y el espíritu, que lo voy a mencionar aquí también, no me quiero adelantar, pero ya me adelanté. Pero es bien difícil someter la carne, es bien difícil, no es fácil, pero a través del espíritu, ¿verdad? Y con corazones humildes, es la palabra correcta, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos débiles, no creyéndonos los más espirituales, no creyéndonos los más, no, porque yo tengo aquí, yo bajé del cielo, no, no, entendiendo que somos débiles. Es la manera en que el Señor se va a fortalecer en nosotros. Es la manera en que verdaderamente vamos a ver un crecer espiritualmente en nuestras vidas. Para no adelantarme, ¿verdad? Y no irme hablando, porque tiendo a hacer eso. Es necesario que pongamos, yo puse 4 puntos. Y este es el primero. Es necesario que pongamos nuestra mente en las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto, verdad? Dice Colosenses 3:2, 2 y 3. Colosenses 3 del 2 al 3 dice, concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vida, a su vieja manera de vivir. Y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Miren qué hermoso. Concentrémonos en las cosas celestiales y no en las terrenales. Eso es difícil también, porque estamos en un mundo aquí, o sea, nosotros no estamos en el cielo. Vamos a ser sinceros, hermana. Nosotros no estamos en el cielo, no estamos en un enchufe, en una conexión eterna así, allá arriba conectada. Nosotros estamos en una tierra caída, en un mundo caído, con una familia caída, con un esposo caído, con unos hijos caídos, nosotras mismas caídas y rodeadas de pecado. Y verdaderamente es bien difícil por eso decía que en este tiempo, más que nunca, es más difícil porque ahora todo es bueno. Y es bien difícil tú ir contracorriente, andar nadando como el salmón, ¿verdad? Que va contra la corriente. Mire, si usted se pone a nadar en una playa en contra de la corriente, mucha gente se ahoga, terminan ahogados, terminan cansados, fatigados, porque no se le van las fuerzas, le dan calambre, le dan 20 cosas y ahí quedan. Y nosotros los cristianos estamos nadando contra esa corriente del mundo. Estamos nadando contra un mundo que dice que todo lo que hay es bueno, que ahora esto es bueno, aquello es esto. Y usted sabe todo lo que quiero decir, ¿verdad? Y nosotros estamos todo el tiempo en esta mente de tratando de no. Esto no es correcto, luchando contra esos pensamientos, luchando contra esas creencias, luchando contra lo que el gobierno y el mundo dice que está bien y que nosotros sabemos por la palabra que no está bien. Y no es fácil, iglesia, cansa, nos drena,
ay Dios mío, ¿cómo puedo decir esto? Nos sentimos agotados, como ese que nada contra la corriente. Sentimos que nos ahogamos. Llegan momentos en nuestras vidas en donde sentimos que no podemos más, que nos vamos a ahogar, que nos vamos a hundir, que nos vamos a ir por el chorro con la ola, con el movimiento. Pero no. Usted tiene que entender que hay un Espíritu Santo en usted que le va a dar la victoria, que le va a dar la fuerza, que le va a dar la voluntad, que está ahí presto, que está atento, está deseoso. Hay un Dios que habita en nosotros, que está deseoso de que usted se rinda. En esos momentos de que ya no puedo más, se rinda y diga, Señor, heme aquí, Señor, porque yo no puedo más, ¿verdad? Entonces es hermoso saber que tenemos que poner nuestra mirada. Entonces, hermana, ¿cómo lo hago? ¿Cómo yo pongo mi mirada en el Señor cuando tengo frente de mí tantas cosas que son difíciles, que no me ayudan? Que no me empujan a Cristo, sino que me alejan de Él. Pues miren, esto solamente lo podemos hacer a través de la oración y de la búsqueda de su presencia. Por eso es que es tan necesaria la intimidad con el Señor. Vivimos en unos tiempos en donde estamos tan afanados como Malta, tan afanadas con tantas cosas y con más también con las distracciones que nos gustan, ¿verdad? Y que sentimos que no las merecemos porque estamos tan cansadas, drenadas mentalmente, que yo misma he dicho, ay, yo me merezco este momento de distracción, yo me merezco este momento de sentarme a ver una serie en Netflix, yo me merezco ponerme a un rato a scrollear en las redes y mirar un ratito de video y reírme, porque yo necesito distraerme, ¿verdad? Yo me he visto en esa. Porque estoy cansada, porque vengo agobiada del trabajo, porque vengo agobiada de quejas. Yo trabajo recibiendo quejas. Así que imagínese usted, yo estoy todo el día trabajando quejas de clientes y verdaderamente es drenante, drenante pero drenante. Y llega un momento que yo llego a mi casa y yo no quiero que nadie me hable de nada, de nada que tenga que ver con una queja, ni con nada que tenga que ver con, me voy a quejar de aquello, ¿verdad? Porque estoy cansada. Y entonces muchas veces yo me veo en la de esto de que no, me voy a distraer un ratito, déjame mirar un poquito de reels para reírme un rato. Y sí, me distrae. De momento me empiezo a reír y tengo una pavera allí de media hora. Y cuando vengo a ver, llevo 2 horas, hermana. Y si me dejan, llevo 3. Y si me dejan, me dan las 4 de la mañana. Así es esto. O sea, yo no me voy a pintar aquí como que no, yo soy la más espiritual. No, eso nos pasa a todas. Y si nos dejamos llevar por esto, eso es lo que nos está chupando el tiempo. Y después decimos, es que no tengo tiempo. Es que estoy agobiada, es que tengo tantas cosas que hacer, es que no me da tiempo para hacer las cosas de la casa y también hacer cosas de Dios. Es que no tengo tiempo de orar, es que cuando me acuesto a orar ya es de noche, ya es tarde y ya estoy cansada y digo, Padre Señor, gracias por esta... Y me dormí, porque estamos cansados, ¿verdad? Y así es que acontece en nuestro diario vivir y por eso es que tenemos que enfocar nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales y permanecer mirando a Cristo a través también de qué? De su palabra, porque su palabra es la que nos va a fortalecer. Esa palabra es la que va a saltar a nuestro corazón, a nuestra mente, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles. No hay otra cosa, no hay nada más que va a brotar en ti. Si tú no lees la palabra, tú no puedes pretender que cuando venga el problema, tú vas a escuchar el Espíritu de Dios porque tú no lees la Biblia. ¿Entiendes? Y si no la leemos, esa palabra no va a saltar. Miren, yo he pasado por situaciones en donde yo les puedo decir de verdad que esto es real, o sea, es real. Cuando usted lee la Biblia y la hace real en su vida y la internaliza, no simplemente la lee por leerla, créame que cuando usted tenga un momento de problema y de dificultad, esa palabra va a saltar a su corazón. Ese Espíritu Santo que está en usted la va a traer a la memoria, se la va a traer, le va a hacer, ¡pum! Acuérdate de esto. Aun cuando usted quiera abrir su boca para decir cosas y para continuar a lo mejor porque usted siente que usted tiene la razón en lo que usted está diciendo, usted va a sentir ese espíritu que le va a decir, calla, guarda silencio. Acuérdate que Cristo guardó silencio. Acuérdate que Cristo hizo esto, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer la palabra del Señor en nuestra vida. Dice Filipenses 4:7 al 8, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, dice el 8, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanzas. En estas cosas es que usted y yo tenemos que poner nuestra mirada. En esas cosas dignas y de alabanzas, excelentes. En esas cosas que tenemos que pensar. El segundo paso para no ser gravosa y avanzar, dice, tenemos que poner empeño y voluntad para terminar con la práctica pecaminosa. Usted y yo debemos de ser consistentes, de ser ay Dios mío, de, ¿cómo es que esta palabrita que se usa mucho? No me acuerdo ahora la palabra, que estuvo un tiempo de moda, eso era esa palabra de noche por todos lados. Debemos de persistir, ¿verdad? Y de tener la voluntad de terminar las prácticas pecaminosas, ¿verdad? Y dice Primera de Pedro 2 del 1 al 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miren, cuando se habla de terminar con las prácticas pecaminosas, ¿verdad? Yo era una de las que yo pensaba, yo decía, Señor, ayúdame a vencer mi pecado, mi conducta, y yo pensaba que iba a venir una varita mágica, ¡pum! Y ya yo iba a cambiar. Y yo lloraba, yo gemía, yo ayunaba, yo, Señor, yo necesito que tú cambies mi carácter y yo no quiero ser más así. Señor, mira, yo necesito que tú quites este pecado de mí porque esto está mal. Y yo pensaba, yo decía, Señor, ¿por qué tú no me has cambiado? Porque yo estoy haciéndolo todo, ¿por qué Dios no me ha cambiado? Porque, miren, hay una parte que nos toca a nosotros y creemos que el Señor lo va a hacer todo. Y verdaderamente cuando usted lee aquí dice, desechando. No dice que el Señor quitando, dice que nosotros desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todos las detracciones, desear como niños la leche espiritual, ¿verdad? Desear la palabra del Señor. Nosotros somos los que tenemos que hacer eso. Nosotros somos los que tenemos que desechar. Nosotros tenemos que hacer esa parte. Ya el Señor nos dio su palabra, nos dio una verdad. Y nosotros conocemos esa verdad. Y ese Espíritu Santo que habita en nosotros nos redarguye de pecado. Él nos dice, mira, cuidado, eso no está bien. Ahora, ¿qué yo hago con ese redarguir? Ahí es la parte que me toca a mí. ¿Qué yo estoy haciendo con ese redarguir? O lo acepto y digo, no, me freno. Déjame hacerlo. Señor, gracias porque me redarguiste. Dame la fuerza ahora para vencer, ¿verdad? Pero yo soy la que voy a tomar la decisión de si cometo el pecado o si continúo actuando. Entonces yo no entendía eso. Yo decía, pero es que vuelve a pasar. Pues miren, el Espíritu me ha ido enseñando que ese redarguir es el que me va a ir frenando. Y ahí es la parte que me corresponde a mí. Cada vez que yo quiero sacar a Judías a pasear, ¿verdad? La carne, la criatura, la vieja criatura, la que ya fue sumergida en el fondo del mar, quiere volver a salir de ahí, a hacer lo que ella quiere, el Espíritu Santo me lo deja saber. Entonces yo tengo que aprender a tener dominio propio, que es que viene otra cosa que nosotros tenemos que practicar, es el dominio propio. Nosotros tenemos que practicar eso porque eso somos nosotros. Es una parte que nos corresponde. Pues yo tengo que pedirle al Señor que me dé la fuerza. Es lo que yo puedo hacer. Señor, ayúdame
a poder escuchar tu voz y a poder manifestarte a ti, Señor, y yo tener ese dominio propio y tener control de mi carácter y de mi forma de actuar y de mi forma de hablar y de mi comportamiento y de todo lo que yo, Señor, hago que no te agrada y que no es digno de un evangelio, de una cristiana, ¿verdad? Entonces, dice también en la Biblia el significado, en lo que es distracciones, ¿verdad? Yo les busqué aquí distracciones. No sé cuántos de ustedes lo saben, yo no lo sabía, esto lo busqué ahorita, ahorita no, cuando le estaba haciendo el mensaje. Este, las distracciones se refiere a la acción de hablar mal, ¿verdad? Cuando decía aquí, dejando todo engaño, hipocresía, envidia y todas distracciones. Dice que se refiere a la acción de hablar mal, difundir rumores, calumniar o difamar a otros, destruyendo así su reputación y testimonio. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vencer ese espíritu, esa maldad, pues, ¿verdad? Porque a veces culpamos al diablo y decimos, ay, porque el diablo, no, mire, es usted misma, es su carne. Es esta carne puerquita que tenemos aquí, que constantemente se levanta y nos hace murmurar, hablar y decir cosas que verdaderamente no tenemos constancia, no nos consta, y de lo que no nos consta no podemos hablar, hermana, ¿verdad? Porque eso nos lleva a cometer pecado delante del Señor. Y el pecado, pues ya usted sabe lo que es. Romanos 8:12 al 13 dice, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Esto aquí, verdaderamente, cuando yo lo leo, y yo lo discutía con mi esposo, yo es como algo que uno dice, espérate, o soy yo o es el espíritu. Este, porque dice, pero no es, voy a leerlo de nuevo. Así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte, pero si ustedes dan muerte a las obras de la carne por medio del espíritu, entonces vivirán. O sea, nosotros tenemos que dar muerte, pero no es por nosotros, es por medio del Espíritu. No sé si me dan a entender, es como un trabalengua a veces que uno dice, pero soy yo el Espíritu. Pues mire, somos los dos. Es una parte yo y otra parte el Espíritu, como les decía ahorita. Es parte y parte. Él es quien nos ayuda, Él es quien nos impulsa, Él es quien nos da la fuerza, Él es quien nos redarguye. Y nosotros tenemos entonces que escucharlo. Porque miren, a mí que nadie me venga a decir, de verdad. Hay gente que dice, no, porque el espíritu es el que hace todo. Mire, no, a usted le toca una parte. A usted perdóneme, pero a usted le toca una parte. No me le deje toda la carga al espíritu porque a usted le toca una parte. O sea, a nosotros nos toca hacer una partecita y es obedecer. Es obedecer ese espíritu. Es hacer caso al espíritu. Es permanecer en ese espíritu. Es acordarte de la palabra. Es no dejar que tu carne se levante. Es no permitirle a la carne que continúe haciendo, porque ahí es donde le toca a usted. Ahí hay una voluntad que nos toca a nosotros someter. Someter a la palabra, someter al espíritu. Y eso es lo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Entonces, la tercera, ya vamos acabando, una más y ya. La tercera dice, procuremos conocer al Padre a través de Jesús. Eso es hermoso. En la medida que conozcamos más a Jesús, podremos ser guiados por su espíritu. Procuremos conocer al Padre. ¿Verdad? La palabra dice que nadie ha visto al Padre. Nadie. Nadie lo ha hecho, solamente Jesús. Entonces, usted y yo no vivimos en la época de Jesús. Usted y yo no lo pudimos ver, no tuvimos la dicha de verlo predicar, de sentarnos a sus pies, de verlo hacer milagros, ¿verdad? Usted y yo no tuvimos esa dicha, esa bendición. Pero tenemos una dicha mayor. Tenemos el Espíritu Santo, que muchos de ellos no tuvieron en aquel entonces, ¿verdad? Este, y a través de ese Espíritu Santo es que usted y yo vamos a conocer, como les mencioné en el principio, a ese Hijo y a ese Padre. Jesús vino a ser la imagen. Aquí dice en Colosenses 1, nadie puede ver a Dios,
pero Cristo es Dios en forma visible, aleluya. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Gloria a Dios. Por su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Cristo existió antes que todas las cosas y todo el universo sigue su curso gracias a Él. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. A Dios le agradó que todo lo que Él es habitara plenamente en Cristo. A Dios le agradó que todo lo que es Dios, Jehová Padre, habitara plenamente en Cristo. Eso es lo que dice ahí y con gusto decidió reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros, iglesia, hermana, a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y es ahí a través de ese espíritu que entonces después vino a morar en nosotros, como decíamos al principio, que Él dijo que era necesario que ese fuera para que ese viniera a habitar en nosotros, ese consolador, viniera a vivir en nosotros, a habitar y guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Ese es el que nos revela al Padre, Jesucristo, y lo conocemos a través del Espíritu Santo. Y por último, el cuatro, debemos tener una vida de oración, ¿verdad? Esto que ustedes hacen aquí, este momento que a lo mejor para muchas personas puede ser un momento simple. Ah, sí, esas hermanas que se reúnen ahí, dos o tres nada más y hacen un momentito, oran y miren, esto es poderoso. Esto es algo bueno. Esto no es algo que va al vacío. Esto tiene un efecto. Esto da un efecto, hermana Rosa y mi hermana Neisha, ¿verdad? Este, y aunque se vea poquito, aunque se vea simple, es algo importante, es algo bueno que están haciendo para el Señor para fortalecerse espiritualmente. Este momento que ustedes tomaron para clamar por los niños, por las mujeres, por los enfermos, eso es importante, ¿verdad? Es necesario que la iglesia vuelva a ese clamor, a ese orar, no por lo que nosotros necesitamos, sino por la necesidad que hay en el pueblo de Dios, en la iglesia. Hace poco a mí me tocó el culto de oración y mi hermana Necha estuvo allí. Este, y el espíritu me compungía de una manera que yo no se lo sé explicar a ustedes. Ese momento cuando Dios te coge y te contrista y el espíritu te machuca y te aprieta y tú sientes que tú no puedes parar de llorar. Y tú dices, Señor, pero ya, yo no quiero llorar más nada porque parezco una Magdalena aquí y qué van a decir los hermanos. Y no podía parar de llorar. Y lo único que yo pensaba y venía a mi mente era toda la gente que está en la iglesia ahora mismo, requedada, cansada, agobiada, gente que no se está congregando, gente que ha dejado su lugar, gente que Dios ha colocado, le ha dado algo, le ha hablado de un llamado y todavía no se cumplen porque pues siguen en luchas carnales, siguen con sus luchas mentales, siguen con problemas emocionales, siguen arrastrando eso carnal que yo no los critico, porque te lo digo honestamente, yo he aprendido a no criticar ya eso, porque es una lucha que es real, hermano. Por eso les decía que es bien difícil este tiempo, porque es una lucha que es real. Son hermanos que quieren levantarse, son hermanos que aman a Dios, son hermanos que aman su palabra, pero han dejado que su carne crezca más que lo que el Espíritu Santo puede crecer. Me vuelvo a contristar, me vuelvo a contristar porque me vuelvo a acordar. Y es bien duro porque no pueden levantarse. Ellos quisieran, pero no pueden. Entonces, ¿quién los va a levantar si no nosotras? Que como iglesia oremos y gimamos por ellos. Y mira, este hermano, ¿verdad? Porque tendemos a decir, ay, este hermano que no viene al culto, este hermano que por más que Dios le habla, no acaba de avanzar, no crece, ¿verdad?
Porque muchas veces yo me vi en esa mentalidad, en ese pensamiento de, ah, ya yo estoy harta de hablar con esta persona. Esta persona, por más que uno le habla, sigue en la misma. ¿Verdad? Porque carnalmente así nos comportamos, no pensamos. Yo estoy harta de hablarle palabra a esta persona sigue lo mismo, sigue, porque carnalmente nos cansamos, somos humanos, pero no, el Espíritu no nos llama a eso, el Espíritu nos llama a tener compasión, a tener misericordia y a seguir orando y a seguir clamando porque Él no se cansó de nosotros. Usted sabe todos los años, yo llevo ya, voy a cumplir casi 20 años en la iglesia. Y en estos 20 años, ¿cuántas veces el Señor me ha tenido que perdonar, me ha tenido que levantar, me ha tenido que volver a limpiar, me ha tenido que fortalecer? O sea, el Espíritu Santo volver a redarguirme, volver... Y Él no se cansa. Pues entonces, ¿por qué yo, que yo no morí en una cruz del Calvario, yo no fui quien derramé sangre por ninguno que fue salvo? Yo no soy quien, no somos quien, hermanas, para juzgar ni señalar. Somos llamados a levantar, a interceder, a gemir por aquellos débiles, por aquellos que el Señor le ha hecho llamado. Si nos acordamos, mira, este hermano, Dios le habló esto, y yo no lo he visto. Acuérdese y pídele al Señor, mira, Señor, mira el llamado que tú le hiciste a este hermano. Mira, Señor, la condición en la que se puede encontrar. Ese es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Y en esa oración es que tenemos que meternos, dejar de pensar tanto en nosotros, dejar de orar tanto por nosotros, porque esa era otra cosa que el Señor me decía. A veces nos arrodillamos y lo único que hablamos es de nosotros. Ay, Señor, mira a mi hijo. Sí, mi hijo es importante. Mi hijo es un alma de salvación. Miren, ustedes no saben, eh, las que yo estoy pasando, espiritualmente hablando, en mi familia, ¿verdad? Es duro, es duro tener hijos que son criados en el Evangelio y ver que se aparten, ¿verdad? Yo tengo dos hijos, el hijo de mi esposo, que para mí es mío también, que es gay, ¿verdad? Él dice que él es gay, yo digo que no, que él es un hombre de Dios y que yo pues sigo declarando que él es un hombre de Dios y que yo lo veré algún día, ¿verdad? Él se casó con esta persona, con otro muchacho. Y esto ha sido un golpe bien duro para mi esposo y para mí, para nuestra casa, no por ser cristiano, porque, ay, mi testimonio, no. Es porque uno lo ve y uno se aflige, le da tristeza ver que se aten con el pecado, ¿verdad? Porque eso es una atadura y es una atadura bien fuerte. Entonces tengo mi otro hijo que yo amo muchísimo también, que fue un niño que yo puedo decir que Dios me lo dio, que nació porque Dios lo quiso, que pudo haber muerto en mi vientre y Dios no lo permitió, que pudo haber muerto al nacer y Dios no lo permitió, que yo veo a Dios vi a Dios en él, ¿verdad? Desde niño tenía experiencias poderosas con el Señor, visiones, él veía cosas, Dios le daba sueños. Dios lo llamó desde pequeñito como profeta y qué sé yo ni qué, y lo llamaron en la iglesia y verlo apartado. Para mí ha sido bien duro. El día que él me dijo a mí, yo no quiero ser más cristiano, yo no quiero ir más a la iglesia, y decirme que él no sabía si Dios era real. Miren, hermano, eso para mí fue como si me hubiesen clavado un cuchillo en el pecho. Yo no paraba de llorar, de gemir, de llorar descontrolada, porque yo lloraba descontrolada. No era que yo lloraba, "Ay, ay", no, era que era yo sentía que me iba a morir, porque ¿cómo es posible que mi hijo me dijera esas cosas? Un niño criado en la iglesia. Y yo siempre testifico que Dios me quitó eso, porque un día estaba llorando en ese gemir, en esa angustia, descontrolada, Señor, mira, ay, Dios mío. Y yo sentí la voz del Espíritu que me dijo, tú no lo amas más que yo. Miren, eso suena simple, pero cuando el Espíritu te lo dice y te da esa convicción, a mí se me quitó el llanto, hermana, y yo jamás he vuelto a llorar de esa manera desconsolada y sin esperanza, porque en realidad de verdad yo no lo amo más que él. Yo no morí en una cruz por él. A lo mejor yo pudiera morir por él, porque es mi hijo, pero yo no iba a padecer lo que padeció Cristo. Y yo no sé cómo explicarlo, pero eso a mí me calmó porque era como que, mira, yo lo amo más que tú. Y si tú lo amas, o sea, lo que yo sentí fue que si tú lo amas, a ti, hermana, que a lo mejor estás
orando, peleando por un hijo, por algo, por no sé, si tú lo amas y tú te preocupas, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más Él? ¿Cuánto más el Señor? Mi deber como sierva del Señor es clamar por Él, Señor, no, no desconsolada, no, no sin fe, sino entendiendo, mira, Señor, tú diste una palabra y yo descanso en ella. Yo tengo fe en que aunque mis ojos se cierren y yo no lo vea, yo sé que tú has de obrar en él, porque hay una palabra dada a su vida. Así sea en el último respirar, así como que el hombre en la cruz, que en el último momento fue salvo y le dijo, allí estarás conmigo hoy. Así, aunque sea así, yo sé que tú lo vas a hacer. Y yo voy a descansar y yo voy a dejar de angustiarme por algo que yo no tengo el control, porque él es el que redarguye al hombre de pecado. Él es el que trae la salvación, ¿verdad? Y así que yo voy a descansar en él. Así que nosotras tenemos que orar en esa dirección, en fe, creyendo, no desconsolada, gimiendo por los que están en angustia, llorando con los que lloran y gozándonos con los que se gozan, ¿verdad? Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda. Escuchen esto, qué hermoso, de verdad. Esto es hermoso. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese Espíritu Santo que está en usted, hermana, que aquel día en ese culto de oración me hacía gemir, que yo misma no entendía por qué yo estaba llorando tanto, ¿verdad? Es el que gime y es el que pide al Padre cuando usted y yo no sabemos cómo pedir. Y Él en su inmensa misericordia es tan bueno que nos hace entender y nos revela porque ese día Dios me revelaba, ¿verdad? ¿Por qué era ese gemir? ¿Por qué esa angustia? Y era por mis hermanos que pidiéramos más por la iglesia. Nosotras tenemos que pedir más por la iglesia porque los tiempos están difíciles, están malos y nosotras tenemos que entrar en esa mentalidad. En conclusión, hermanas, es necesario que entendamos y vivamos diligentemente que debemos de andar en el Espíritu en este tiempo. No sé si me di a entender. Es necesario que usted y yo tengamos una mentalidad más clara. Ese fue el propósito de todo lo que hablé hoy. Ahora, más clara de lo que es el Espíritu Santo para que usted pueda entender quién habita en usted. Porque si usted no comprende quién habita en usted, usted va a andar ciega. Usted va a andar en error. Usted va a creer que es el Espíritu en momentos que no es el Espíritu porque usted no lo conoce. Y es necesario que lo conozcamos. Porque es la manera en que vamos a discernir los espíritus. ¿Verdad? Aquello que se mueve alrededor de nosotros, aquellos que se levantan y pueden estar hablando en nombre de Dios y no ser Dios. Si usted y yo no aprendemos a conocer ese Espíritu Santo, vamos a vivir a ciegas y tenemos que conocerlo. Así como nos empeñamos en conocer al Padre, así como hemos querido conocer al Hijo, que es hermoso, que todo es a través de Él, así también tenemos que conocer su Espíritu para poder andar en Él, para poder verdaderamente ser dirigidas por Él. ¿Verdad? Y todo se une una cosa con la otra, porque si el Espíritu es que nos va a revelar la palabra es la que nos va a traer vida, la palabra es la que nos va a saltar, nos va a fortalecer. Todo es una unión, todo es una unión hermosa en el Señor. Romanos 8:14 dice, para terminar, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si usted y yo queremos ser llamadas hijas de Dios, usted y yo tenemos que ser guiadas por el Espíritu de Dios. Y ya le dije las maneras, que es en la oración, es en la búsqueda de la palabra, en la lectura y haciendo morir nuestra carne. En esta lucha diaria, en este conflicto diario que vamos a tener constantemente,
vamos a tener que tomar decisiones que son drásticas y que tenemos que hacerlas por nuestro bien, ¿verdad? Por permanecer y seguir siendo guiadas en el Espíritu. No nos hagamos de oídos sordos cuando escuchemos la voz de Dios. No nos hagamos, no ignoremos la voz de su espíritu para que no se endurezca nuestro corazón, hermana. No sigamos haciendo nuestra propia voluntad. Permitámosles al Señor guiarnos a través de su espíritu. Obedezcamos, vivamos una vida verdaderamente de cristianas en el Señor, en el espíritu de Dios. Eso era todo lo que yo traía para ustedes en esta mañana. Yo espero que ustedes hayan sido edificadas, que entiendan que estos tiempos son difíciles y que de la única manera que vamos a vencer es a través de su Espíritu Santo. Nada más nos va a ayudar a vencer. Es a través de su Espíritu Santo, de su palabra y de la oración. Amén. Este, voy a orar. Yo ya terminé. Yo espero que esto sea algo que ustedes permanezca en sus corazones y que en el momento que ustedes lo necesiten, eh, salga, sea esa semilla que dé fruto, sea algo que no caiga por ahí ya y no seamos oidoras, olvidadizas, sino hacedores de esa palabra que se habló hoy, de eso que el Espíritu Santo quería hablar a nosotros y, y que nos sintamos felices. Usted tiene que gozarse, hermana. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene algo valioso en usted. Usted tiene el Espíritu de Dios habitando dentro de usted y eso es hermoso. Yo no sé si usted le ha dado el valor que eso merita, pero eso es algo hermoso, algo que usted y yo no somos dignas, pero a él le plació. A él le plació regalarnos ese espíritu y habitar en cuerpos carnales, mundanos, pecadores, que a través de él se limpian, se purifican, ¿verdad? Así que nada, vamos a orar, porque si no, no me callo para que terminar. Oramos. Padre bueno, Señor, te doy gracias. Gracias porque tu Espíritu Santo habita en nosotras, porque es el que nos guía a toda verdad, a toda justicia, Señor, y queremos, Señor, caminar atrás con tu espíritu, caminar en tu espíritu, vivir en tu espíritu, poder dar testimonio de que tú habitas en nosotros, Señor, y eso solo lo haremos a través de él. Ayúdanos a entender cada día más tu Espíritu Santo que habita en nosotros. Ayúdanos a amarte cada día más, a anhelarte, a respetarte, a vivir más conforme a tu palabra, entendiendo que no estamos solas, Señor, sino que tú estás con nosotras. Que ese Espíritu que nos guía a toda verdad, Señor, también habita en nosotras, nos consuela, nos da paz, nos da gozo, nos da alegría, nos revela lo que tú hablas a nosotros, Señor. Nos revela lo que tú haces, lo que tú quieres hacer. Señor, y lo que quiere que se haga. Y Señor, ayúdanos a vivir conforme a Él. Bendice a cada una de estas hermanas, Señor, que en esta mañana han dispuesto sus corazones a estar aquí, a orar, a ayunar, a presentarse, Señor, a clamar, a gemir por los demás. Padre Celestial, bendícela, fortalécela, guíala cada día más a través de tu Espíritu. Y que sea tu Espíritu Santo tomando control y dominio de nuestras mentes, nuestros corazones. Señor, que nuestra carne continúe menguando cada día más y que ese espíritu crezca, crezca, crezca cada día más, Señor, hasta el punto de que ya la carne mengue y mengue tanto, Señor, que ya no haga un efecto en nuestras vidas, Señor, sino que sea Él, que los demás vean, Señor, que tú habitas en nosotros. Esa es la razón, ese es el propósito, que podamos también tener poder y de nuevo, Señor, para hablar tu palabra, para llevar, Señor, tu evangelio, para hablar a otras vidas, para, Señor, imponer las manos y que tú hagas, Señor, milagros, porque tu palabra dice que mayores cosas haríamos en tu nombre, que podamos tener fe, Señor, y creer que esas cosas se harán, Señor, que podemos hacerlo porque tú habitas en nosotros, Dios. Danos fe, Señor. Aumenta nuestra fe. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido cada una de estas cosas. Amén, Señor, y amén.